Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Soy Felipe Echeverry y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Marte, un podcast fuera de este mundo. Este es el episodio número 77 y lo he titulado ¿Quién te dijo? ¿O quién te dijo eso? Y si miras tal vez los últimos 4 o 5 episodios, he venido no en una serie de mensajes, pero he venido hablando de los mismos temas. He venido hablando acerca de esperanza, he venido hablando acerca de declarar positivamente y declaraciones que podemos hacer para renovar nuestro pensamiento y cambiar el destino de nuestra vida. Hablé acerca del pesimismo y la anterior, martes 76, estuvo buenísima. La titulé Soy un fracaso y hablé de cómo vencer esa mentalidad de fracaso, de que soy un fracasado, o soy una fracasada, o soy un fracaso como consecuencia de fracasar. Y hablé de cómo fracasar no te hace un fracaso, fracasar simplemente te acerca más al éxito. Pero hoy voy a hablar en esa misma línea de comunicación acerca de la renovación de nuestro pensamiento para transformar nuestra vida y cambiar el destino de nuestra vida o impactar nuestro futuro. Así que voy a estar tocando este tema que titulé ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo eso que te estás creyendo? ¿Y de dónde saco esta idea? En Génesis capítulo 3, versículo 11, si ustedes han leído alguna vez el relato de la creación, se dan cuenta que cuando Adán estaba desnudo, Adán y Eva estaban desnudos y se escondieron de Dios, Dios los buscó y les dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te estás escondiendo? Y él se dio cuenta que estaba desnudo y Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Qué pregunta tan importante. Adán, ¿quién te dijo eso? Adán se estaba escondiendo y la pregunta que Dios le hace es ¿quién te dijo eso, Adán? ¿Quién sembró ese pensamiento en tu mente? ¿Quién sembró ese pensamiento en tu corazón? Y yo no sé si tú a veces tienes pensamientos como yo ya estoy muy viejo para tal cosa, ponle tú el espacio en blanco, llénalo como tú quieras, o estoy muy vieja para tal cosa, o sabes, yo no soy bueno en matemáticas, yo no soy bueno con los números, yo no soy bueno para resolver problemas, o yo no soy bueno en las relaciones interpersonales, o ponle tú, llena el blanco como tú quieras, yo no soy bueno en, estoy muy viejo para, o estoy muy chiquito para, o estoy muy joven para, o yo soy muy desordenado, o soy muy pesimista, o yo no me llevo bien con este tipo de personas, o a mí no me va bien en este tipo de escenarios, o yo ya no voy a alcanzar eso que me propuse. La lista de cosas que a veces nos decimos a nosotros mismos o de mentiras que nos creemos es interminable. Así que coge esa lista de cosas que sistemáticamente te dices a ti mismo o que a veces aparecen palabras que te dices y pausa por un instante y escucha la voz de Dios diciéndote, hey, Felipe, ¿quién te dijo? Camila, ¿quién te dijo eso? Natalia, ¿quién te dijo eso? Juan, ¿quién te dijo esa mentira? Liliana, ¿quién te habló esa mentira? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? Y haciéndome esa pregunta en medio de cosas o ideas que me surgieron en las semanas anteriores a esta, donde me empezaron a surgir pensamientos como yo ya estoy muy viejo para volver a plantar una iglesia, por ejemplo, o yo estoy muy viejo para entrar a estudiar, me dije a mí mismo hace como unas 5 o 6 semanas antes de decidir entrar a BSSM, que es el proceso en el que estamos ahorita con mi esposa, Bethel Supernatural School of Ministry, y la mentira que nos llegó fue, estamos muy viejos para eso, se nos va a pasar el tiempo y después vamos a estar más viejos todavía como para hacer iglesia o hacer ministerio. Mi respuesta a ¿quién te dijo? Cuando yo llevo donde Dios le digo, Señor, yo estoy pensando esto, y Él me dice, ¿quién te dijo eso? Nunca es, tú me dijiste, Señor.
o tu palabra me dice esto, sino siempre es el enemigo me lo dijo, una persona malintencionada me lo dijo, y las personas no son el problema, es lo que opera detrás de ellas. Para que sepamos, la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Hablaré más adelante de guerra espiritual. Ya hablé en el pasado de eso, pero quiero volver a hablar de eso en Marte más adelante. Pero hay personas que lamentablemente son utilizadas por el enemigo para sembrar en nosotros ideas de no vas a poder, no vas a alcanzar, no lo vas a lograr, ya estás muy viejo, ya se te pasó el bus, ya no te vas a casar, ya no puedes tener hijos, lo que sea. Pero me di cuenta, y quiero resaltarlo, porque sí, pueden ser personas, puede ser el enemigo, puede ser nuestro propio corazón, que a veces es engañoso. El apóstol Juan dice: si tu corazón te condena, si tu cardía te cataginosco, esas son las palabras que se usan en el original, en el griego, si tu corazón te condena, más grande es Dios que tu corazón. Pero entonces no son ningunas de esas las que quiero resaltar, sino es tu pasado. Porque yo me di cuenta que el que me estaba diciendo muchas de estas mentiras era mi pasado. Mi pasado me quería decir o dictar lo que puedo o no puedo hacer en el futuro. Y es que la renovación de la mente, que es una idea que es una invitación directa de Dios a través del apóstol Pablo en las Escrituras, que nos dice: renueven su mente o transformen su vida a través de la renovación de su mente. La realidad es que la renovación de la mente, o más bien, si quieres hablar en negativo, el deterioro de nuestra mente, muchas veces sucede con las experiencias que hemos tenido más que con las promesas y con nuestra identidad en Dios. Claro, deberíamos renovar nuestra mente con las promesas de Dios y con nuestra identidad en Él, pero la realidad es que muchas veces dejamos que nuestro pasado y nuestras experiencias pasadas y presentes renueven o cambien nuestra manera de pensar. La renovación de nuestra mente hoy produce futuras experiencias. Ojo con eso. De la manera en que tú renueves tu mente hoy, vas a impactar las experiencias futuras para tu vida. Por eso es que tú y yo necesitamos creer en algo superior a lo que estamos experimentando. No podemos dejar que lo que estamos viviendo hoy impacte nuestra mente y defina las mentiras o las verdades que creemos. Tenemos que creer en algo más grande, tenemos que creer en alguien más grande, y ese alguien más grande es Dios, y ese algo más grande son sus promesas y su palabra. Por eso te hago una pregunta: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te sembró esa mentira? ¿Quién te llevó a creer lo que estás creyendo acerca de ti mismo? Una de las fortalezas más dañinas en la vida de los creyentes es cuando se ponen de acuerdo con sus experiencias negativas del pasado. Cuando yo uso una experiencia negativa del pasado, me pongo de acuerdo con ella y me creo una mentira que cambia mi destino y mi futuro. Si tuve una mala experiencia con personas, entonces es que yo no soy bueno en las relaciones interpersonales. Entro a una nueva comunidad y como me creí esa mentira, no me relaciono con nadie y me privo de un futuro maravilloso a través de las bendiciones que Dios quiere dispensar en mi vida por medio de la vida de otros. Si una persona tuvo una crisis matrimonial, el matrimonio no es una bendición, o yo no estoy destinado para casarme o destinada para casarme, se priva de conocer una nueva persona y vivir bajo la bendición del matrimonio, que Dios tiene tantas cosas maravillosas en el matrimonio. Si tuvo de pronto una pérdida, de repente en un embarazo, yo no puedo tener hijos y es mejor que yo no tenga hijos y debe ser que Dios no quiere que yo tenga hijos, entonces me pongo de acuerdo con esa mentira y me privo de las bendiciones que Dios puede tener para mí. Y ojo, esto suena como una sobresimplificación y obviamente quiero tener gracia y misericordia para ustedes y para mí y entender que esas situaciones difíciles, para no ponerme de acuerdo con ellas, necesito hacer procesos de sanidad, necesito llevárselo a Dios, necesito perdonar, necesito ser restaurado, y de eso he hablado en otros contextos y seguiré hablando más adelante, pero hoy específicamente lo que quiero que veamos es cómo nos ponemos de acuerdo con esas experiencias para creer una mentira y definir nuestro futuro. ¿Qué mentiras te has creído como consecuencia de tus experiencias pasadas? Porque
No pueden ser esas experiencias, una vez más, las que definan tu identidad. Hay personas que dicen, yo no soy un buen líder. Y yo le pregunto, ¿pero quién te dijo eso? Pues sí, un profesor me dijo eso. O mi papá me dijo eso. O un pastor me dijo eso. Fíjate que yo tuve un líder, un pastor, que me dijo que yo no era pastor. Yo ya llevaba varios años pastoreando, había plantado una comunidad espectacular, había pastoreado muchas personas a lo largo de mi vida, pero yo estaba pasando por una situación muy difícil y en medio de una crisis que yo estaba teniendo a nivel personal, una crisis de identidad, una crisis de fe, y ojo, mis crisis de fe no es que dejo de creer en Dios, es que dejo de creer en mí mismo, ¿no? Y a veces eso es tan grave. Más adelante voy a hablar seguramente de eso, de la importancia de creer en lo que Dios dice acerca de nosotros, y no solamente creer en Dios. Creer en Dios es el fundamento, es súper importante, porque si no creo en Dios no puedo creer en lo que Él dice acerca de mí, pero muchas personas creen en Él, pero no creen en lo que Él dice acerca de ellos. Y es muy importante que sepamos qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, porque eso nos empodera y nos habilita para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y este pastor, este líder, me dijo, es que tú no eres un pastor, tú lo que eres es un creador de contenido. Y yo me creí eso y eso me llevó a tener una crisis casi de 2 años en los que yo dije, yo no soy pastor. Yo, ¿qué hago pastoreando? Yo en qué momento dejé mi carrera en General Motors para irme a pastorear gente. Yo, ¿por qué hice eso? Yo me equivoqué. Yo, a través de una palabra, fíjate qué importante es una palabra, para bien o para mal. Qué peligroso es cuando estamos bajo la autoridad de personas incorrectas que pueden desviar nuestro destino y desviar nuestro futuro con una mala intención, con una mala palabra, con una mala motivación o sencillamente con un mal discernimiento o una mala interpretación de lo que Dios tiene para nosotros. Hablaré de eso en otro espacio y quiero hablar de eso, acerca de estar bajo la autoridad de personas sanas y saludables y cómo discernir que una persona es una persona correcta para mi vida. Pero por hoy, mira el impacto tan profundo que puede tener una palabra, una declaración que a mí me llevó a dudar 2 años de mi identidad y de mi llamado en Dios. En Romanos 4:17, las escrituras dicen lo siguiente, dice, como está escrito, esto es el apóstol Pablo hablando, te he hecho padre de muchas naciones. Fíjate, esto es Dios afirmando identidad. Delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Me gusta mucho esto, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios es especialista en eso. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Dios no toma nuestra identidad a partir de lo que está pasando, de lo que es, de lo que está sucediendo, sino de lo que Él ha dicho. Por eso Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él ve potencial, Él ve propósito, Él ve identidad, Él no ve circunstancias. Nosotros vemos circunstancias y nos ahogamos en ellas, pero Dios te dice, levanta la cabeza y mírame a mí que soy el que afirmo tu identidad y quien llamo las cosas que no son como si fueran. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5, este es el énfasis, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es muy importante que aprendamos a tomar esas fortalezas, que son pensamientos que se repiten en nuestra mente, esas son esas fortalezas, y las llevemos cautivas, las pongamos en cautiverio, en obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Es que yo soy un fracasado. ¿Quién te dijo eso? Eso no fue Dios. Dios te dice que tú eres más que vencedor y victorioso. Dios dice que sus planes y sus propósitos para ti son buenos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios ya no tiene nada para mí. ¿Quién te dijo esa mentira?
La palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que sus caminos son más altos que los tuyos. No, es que yo no puedo. ¿Quién te dijo esa mentira? La Biblia dice en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces te das cuenta, cojo una fortaleza de una mentira que me he creído como consecuencia de la experiencia o de algo que alguien más me dijo o de algo que mi propio corazón me dice y lo llevo cautivo, es decir, lo pongo a los pies de la palabra de Dios, de lo que Dios dice acerca de mí y de las verdades que Dios quiere hablar a nuestras propias vidas. Llévale esos pensamientos a Dios. Padre, me estoy sintiendo como un fracasado. ¿Quién te dijo eso? Hijo, tú no eres un fracasado. Escucha al Espíritu Santo, pero me estoy adelantando al cierre. Déjame entonces, antes de terminar, decirte esto. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo con esto. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces, yo quiero invitarte a que te vuelvas un estudiante de tus propias palabras. No de los demás, porque es muy fácil empezar, muestre a ver cómo habla a ver qué tiene en su corazón. No. Mírate al espejo. Sé un estudiante de tu propio corazón. Felipe, ¿cómo hago para estudiar mi corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Escúchate y sabrás qué hay en tu corazón. Estudia tus propias palabras y entenderás el estado de tu corazón. Porque diagnosticar tu corazón y saber cómo está tu corazón te permitirá tomar acción entendiendo qué es lo que has creído y cuáles son las mentiras que has creído, llevándoselas a Dios y escuchando su voz diciendo, hijo, hija, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa mentira? Y puedes decir frente a esas mentiras que has creído, Espíritu Santo, ¿tú qué dices? Espíritu Santo, ¿tú qué dices acerca de esta mentira? Espíritu Santo, yo me estoy sintiendo viejo. ¿Tú qué dices? Espíritu Santo, yo siento que yo ya no tengo nada más para dar. ¿Tú qué dices? Espíritu Santo, yo siento que yo ya no tengo oportunidad, que yo ya no tengo, a mí se me pasó el bus, ya no tengo una pareja para mí, o que yo no me voy a volver a casar, o que yo ya no puedo volver a ser exitoso profesionalmente, o que yo no voy a hacer nunca dinero. ¿Tú qué dices? Y te aseguro que si escuchas bien y disciernes bien y permites que Dios te hable a través de su palabra y a través de su dulce Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que eso que estás creyendo es una mentira y que tienes que reemplazarla por las verdades de Dios para poder alcanzar las bendiciones que Él tiene para ti. Este episodio 77 lo he disfrutado muchísimo. Te invito a que, por favor, lo compartas con alguien más. Mándaselo a un amigo, a un familiar, a tu pareja y dile, oye, tienes que escuchar este mensaje. Tenemos que dejar de creer las mentiras que nuestro corazón, otras personas malintencionadas, nuestros enemigos o el enemigo nos han querido decir, o las experiencias del pasado y los fracasos del pasado nos quieren decir acerca de nosotros mismos, y vamos a vivir nuestro futuro de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros somos. Recuerda visitar patreon.com/Felipe Echeverry para más contenido, más cursos y más oportunidades, y considera de verdad apoyarme con $1 mensual para poder seguir con este proyecto por muchos años más, alcanzando a más personas con las verdades de la palabra de Dios. Soy Felipe Echeverry y nos vemos en la próxima. Chao, chao.